arrancar a grabar. Y bueno, Nito, la presentación es tuya. Estoy buscando la hora. Sí, ya estamos sobre la hora, disculpen. Bueno, hoy seguimos con este ciclo de reuniones del Instituto de Derecho del Trabajo, ciclo de reuniones temáticas. Van a hablar y contamos con la hermosa presencia de dos integrantes del instituto muy capacitados, Agustín Dufour, que va a dar sobre el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, lo va a dar Mirta, perdón. Y Agustín va a dar convenio colectivo de trabajadores de turismo. No. No, en realidad sí, es hotelería, turismo y gastronómicos. Así es el Ah, convenio. gastronómicos, perdón. Yo lo estoy Claro. leyendo acá Sí, sí, sí. y me quedó que era Es gastronómicos, por eso dice turismo, claro. y me parece que los complementa a todos, así que Agustín nos va a contar. Yo ahora lo voy a presentar a Agustín, pero antes quiero darle un marco a la función que estamos queriendo dar con todos estos, con estas jornadas en el instituto, concretamente, para no perder el norte de nuestro objetivo y que es concretamente el mismo norte y es el norte del derecho del trabajo. Todo el derecho del trabajo toma de la realidad la situación de diferencia de poder existente entre el trabajador y la parte empresaria, la hiposuficiencia y la situación de mayor debilidad del trabajador. Entonces, es bien claro que tengamos en cuenta siempre que es protectorio por sobre todas las cosas, es proteger a una parte débil en una situación del capitalismo, del libre mercado, donde la realidad impone esa necesidad. Protegerlo. ¿De qué forma? En forma progresiva, en forma de que siempre haya una mejor protección. Por eso yo siempre recalco que cuando tomamos una ley o cuando vemos un caso, tenemos que, o cuando el juez también tiene que resolver, tiene que interpretar la norma desde, a ver, el legislador de qué forma quiso proteger más y mejor al empleado, al trabajador. Esa es la pauta de interpretación. ¿Y eso por qué? Porque forma parte de los derechos humanos fundamentales y estamos, todo nuestro cuerpo jurídico vigente pertenece al paradigma legal, al paradigma jurídico de los derechos humanos fundamentales. A partir del 94, con la incorporación al 75-22 de los tratados de derechos humanos universales. Desde ahí tenemos que ver todo, desde ahí es que interpretamos la ley. Y desde ahí interpretamos el derecho del trabajo y tenemos que lograr ese fin, porque la realidad lo exige. Dentro de esa finalidad y dentro de esa realidad, es decir, el principio de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución, nos hace ver la realidad y nos habla de la razonabilidad, de que no puede haber una decisión que esté peleada con la finalidad, es decir, la razonabilidad, la realidad que toma los principios, y tiene que tomar una decisión, una que no esté disociada de esa realidad que lleva a hacer eficaces los derechos humanos fundamentales. Y lo que tenemos que ver es que la razonabilidad, que es esta capacidad de interpretar la ley y de ver esta realidad, está por encima de la formalidad, de la legalidad pura. Cuando la legalidad y la ley frente a la realidad no complacen estos objetivos finales o no se adecúan al norte de defensa y del más débil o de los derechos humanos fundamentales, tiene que privar una decisión judicial que sea razonable. De la misma forma que el derecho de fondo se interpone y se antepone al derecho formal y a las reglamentaciones y a las formalidades, tenemos que la razonabilidad, entendida realidad y principio, reitero, se antepone a la estricta legalidad. Por eso se decretan inconstitucionalidades, o por eso se interpreta de una forma o para uno u otro objetivo. Bueno, listo. Esto era de alguna forma que quería dar como introducción, porque hoy hablábamos con Agustín, un poco también con Diego, sobre esto de que muchas veces vemos que se pierde el norte, lamentablemente. En las interpretaciones de la ley se pierde el norte que ha perseguido el legislador y que debe perseguir y que tenemos que presumir que persigue el legislador porque lo ordena la propia Constitución y los tratados internacionales.
Bueno, no les robo más tiempo, ahora va a hablar entonces Agustín Dufour. Agustín es abogado laboralista y litigante, pero cuenta con un antecedente muy interesante, que lo quiero leer como tiene que ser, que es docente en la universidad. Es decir, él es, fue miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y actualmente es integrante del cuerpo docente de la Facultad de Derecho de la UBA en la materia de contratos civiles y comerciales. Así que eso me parece que es un punto para destacar, que es muy importante, y es un vecino de Moreno, litigante, abogado de la calle como todos nosotros, y nos va a hablar entonces sobre el convenio de gastronómicos, y le dejo ya la palabra a él. Muchas gracias a todos por venir, y agradecerle también a los que organizan esto desde el Colegio de Abogados, a Claudio Yangone y Ana Armedillo. Adelante, Juan. Agustín. Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecer al Instituto por haberme invitado a participar de estas charlas, particularmente a Nito, a quien le tengo un gran aprecio. Gracias por la presentación, y también a Diego, que siempre están apuntalando y nunca ahorran a la hora de compartir su conocimiento y su experiencia. Bueno, voy a compartir acá un Power que traje. No sé si, espero que se vea bien. La charla que a mí me compete tiene que ver con el convenio colectivo 389 del 2004. Bueno, lo primero que vamos a aclarar en principio, porque ahí el flyer decía de turismo, este convenio se encarga de regular la actividad hotelera gastronómica, ¿sí? Como dije recién, este convenio se suscribió en el año 2004, ¿sí? Tiene como partes intervinientes a la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina y a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. El convenio colectivo, en sus inicios, digamos, lo que se encarga o lo que quiere aclarar, ¿sí? Tiene que ver con las particularidades de la actividad que viene a regular, ¿sí? Tanto la Unión de Trabajadores como la Federación Empresaria establecen una serie de principios compartidos, ¿sí? Entre los cuales vuelvo a destacar dejar en claro las particularidades y las características especiales que tiene que ver o que se rige y se materializa en la actividad hotelera gastronómica. Entonces, como les decía recién, viene a establecer las normas que regulan las condiciones de trabajo que se desarrollan en este ámbito, debido a que constituyen actividades con particulares características en su operación, emerge como elemento único de regulación de las condiciones de trabajo y de compensaciones de los empleados que en ellas se desempeñan, acordando con la ley que la ley de contrato de trabajo o las normas que eventualmente la sustituyeran total o parcialmente. El ámbito de aplicación de este convenio, ¿sí? Es todo el territorio de la República Argentina. Como les decía recién, las actividades comprendidas, hotelera gastronómica, pero más en detalle, puntualmente, en un artículo especial, el convenio establece que son aquellos establecimientos que se dedicaren a la prestación de servicios de alojamiento, con limpieza y de portería, y o servicio de mucama, bares, confiterías, cafeterías, expendio de alimentos y o bebidas, para consumo dentro o fuera del mismo. También se encuentran incluidos servicios de catering, servicios de comidas y bebidas para fiestas o eventos. Esto, como les dije recién, lo vamos a encontrar en el artículo 5.1 del convenio colectivo. La idea, un poco en esta charla, no es ir
o detallar puntualmente la letra del convenio, sino poder tomar ciertos conceptos básicos y fundamentales que regula. Por eso hay ciertas cuestiones que por ahí vamos a no dejar de lado, sino como tarea para el hogar, que cada uno las pueda ver desde su casa o leyendo el convenio colectivo, porque la verdad es que por ahí el aporte es un poco mayor desde ese lugar. Dentro de las actividades gastronómicas y hoteleras, el convenio también establece cuáles son los establecimientos que quedan comprendidos dentro de la referencia o del concepto actividad gastronómica y hotelera. A modo enunciativo, ¿sí? Yo acá les transcribo un poquito lo que dice el convenio: hoteles, hostería, hoteles con o sin pensión, restaurantes con o sin bar, restaurantes temáticos, pizzas, cafés, cafés y bares, discotecas, casas de comida, salas o lugares de juego, todo tipo de establecimientos donde se elaboran comidas rápidas también, pero bueno, los que ustedes se puedan imaginar que entran dentro de la categoría de actividades gastronómicas y hoteleras. También el convenio se encarga de regular y establecer cuál es el personal que se encuentra incluido, ¿sí?, dentro de las regulaciones, y cuál el que se encuentra excluido, ¿sí? Entonces, el personal en relación de dependencia de las empresas asignado a desempeñar tareas tanto en sus establecimientos como en las sedes de aquellos clientes, contratantes y concedentes que contraten o concesionaran la prestación del servicio bajo esa modalidad, que realice en forma efectiva y habitual funciones de servicios de alojamiento, elaboración y expendio de comidas y o bebidas. Entonces vemos que los establecimientos que enunciamos antes, si bien abarcan la generalidad de lo que nos podemos encontrar, acá tenemos un poco de mayor amplitud para poder entrometer establecimientos que por ahí no fueran enunciados precedentemente. Este artículo también abre la posibilidad de enmarcar o encuadrar dentro de este convenio a los contratantes y concedentes, ¿sí? Que no es un dato menor. Quienes se encuentran excluidos de la regulación de este convenio, el personal que se encuentra excluido es aquel que cumple funciones gerenciales o el personal jerárquico que no está comprendido en las categorías del convenio. Ahora en un ratito, más adelante, vamos a ver cuáles son las categorías de este convenio, ¿sí? Y vamos a ver que el convenio nos propone una dinámica de categorización, viendo al empleado, al trabajador, ¿sí?, y analizando también el tipo de establecimiento en el cual trabaja. Las modalidades de contratación que propone el convenio colectivo, ¿sí?, o que establece que se pueden concertar dentro de la regulación, ¿sí?, y dentro de la relación laboral en esta actividad, son las modalidades de contrato por tiempo indeterminado, contrato de trabajo a plazo fijo, contrato por temporada y contrato de trabajo eventual. Y acá es donde quiero hacer una primera pausa, que por ahí no tiene que ver estrictamente con el convenio colectivo que estamos viendo en sí, pero sí tenemos que tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de un contrato por tiempo indeterminado, cuándo estamos en un contrato de trabajo a plazo fijo, cuándo por temporada y cuándo
contrato de trabajo eventual y cuándo una relación laboral dentro de estas modalidades está bien enmarcada, porque de otra manera vamos a encontrar que muy posiblemente muchas de las irregularidades que se presenten en relaciones laborales dentro de esta actividad tengan que ver con la modalidad de contratación. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 90, lo que establece es predominantemente que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado, ¿sí? Y establece que va a poder ser un contrato a plazo fijo cuando el tiempo se encuentre expresamente redactado por escrito. La jurisprudencia también añadió que la causa debería estar también expresada por escrito y le pone un plazo máximo a este tipo de modalidad contractual de 5 años, ¿sí? El contrato a plazo fijo tiene que responder a una necesidad objetiva básica del empleador. El contrato por temporada, ¿sí? Es aquel que está regulado en el artículo del 96 al 98 de la Ley del Contrato de Trabajo, ¿sí? Establece que cuando la relación laboral por actividades propias del giro normal de la empresa se cumplen en determinadas épocas del año, y el ciclo no se repite, se encuentra abierta la posibilidad de contratar bajo esta modalidad, que se diferencia del trabajo eventual que vamos a ver ahora, fundamentalmente en que tiene que ver con necesidades permanentes, ¿sí? Que se dan en determinadas épocas del año. A mí, como ejemplo, para darles, se me ocurre, no sé, dentro de esta actividad, por ejemplo, un restaurante en la costa atlántica, por ahí una confitería en un centro de esquí, ¿sí? Podrían ser ejemplos apropiados para concertar relaciones dentro de esta modalidad contractual. El contrato de trabajo eventual lo vamos a encontrar regulado en el artículo 99 y 100 de la Ley de Contrato de Trabajo 27744 y en el 68 y siguientes de la 24013. El contrato de trabajo eventual, digamos, las características particulares, ¿sí? Para que una relación laboral esté bien enmarcada dentro de esta modalidad, tiene que ver con resultados concretos que busque el empleador, ¿sí? Con servicios extraordinarios determinados de antemano, con exigencias extraordinarias y transitorias, ¿sí? Y en lo que hace a estas exigencias extraordinarias y transitorias, el contrato debe precisar la causa por la cual se contrata al trabajador. ¿Cuál es la causa de esa exigencia extraordinaria y transitoria? Si es para sustituir a trabajadores, debe indicarse a qué trabajador viene a sustituir este trabajador contratado de manera eventual, y si el trabajador reemplazado retorna y el trabajador contratado bajo esta modalidad continúa prestando tareas, se va a convertir en un trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, tenemos que tener en claro, a la hora por ahí de cuando viene un trabajador, un cliente a vernos, si está contratado en alguna de estas modalidades, nosotros automáticamente tenemos que linkear, ¿sí? Si está bien enmarcada la relación laboral o si de manera fraudulenta, ¿sí? Está contratado a plazo fijo o por temporada o trabajo eventual, cuando en realidad es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. A su vez, el convenio colectivo nos dice que cualquiera de estas modalidades de contratación se va a poder combinar, ¿sí?
con la extensión de la jornada en los términos previstos por el artículo 92 ter de la LST. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre esto y un poco sobre lo que decía Nito en un principio. Si bien el convenio colectivo abre la posibilidad de que se concerten relaciones laborales en cualquiera de estas modalidades de contratación, ¿sí? No podemos dejar de ver que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y que tenemos que buscar cuál es la irregularidad, ¿sí? Que puede llegar a darse en la modalidad contractual, porque bien sabemos que es un rubro complicado y que muchas de las irregularidades se dan en las modalidades de contratación y en la extensión de la jornada que ahora vamos a ver. ¿Sí? Puntualmente, con lo que respecta al contrato de trabajo eventual, ¿sí? Como yo les decía, el convenio no es simplemente enuncia bajo qué modalidades de contratación se puede dar, sino que dentro de estos parámetros, ¿sí? Que yo conceptualicé de cada modalidad de contratación, el convenio colectivo enuncia qué características tienen que ver, por ejemplo, con necesidades objetivas, ¿sí? En el contrato a plazo fijo o en el contrato por temporada, el lugar, la zona geográfica donde se encuentra el establecimiento, ¿sí? Y el contrato de trabajo eventual va un poco más allá, ¿sí? Y regula puntualmente dos casos, ¿sí? El caso de trabajadores extracomún y extraeventos. ¿Sí? El contrato de trabajo extracomún es aquel trabajador que se contrata para prestar servicios puntuales, transitorios y determinados, o bienes extraordinarios y transitorios o discontinuos, ¿sí? O viene para reforzar servicios existentes en necesidades operacionales extraordinarias y ocasionales, o en ausencias temporarias de personal permanente. Por eso, como yo les decía, primero teníamos que recordar un poco el concepto de contrato de trabajo eventual para poder tener una base sobre la cual analizar esto, ¿sí? El convenio nos dice que eventualmente va a poder acumular tiempo en sucesivas prestaciones para un mismo empleador, ¿sí? En igual o diferente categoría o función, sin que dicha circunstancia pueda ser invocada como elemento de habitualidad o permanencia y o que pueda ser utilizada como nota constitutiva de una relación laboral de tipo permanente o por tiempo indeterminado. Y yo acá en rojo pongo ojo acá, porque como les dije en la filmina anterior, en la modalidad de contrataciones donde posiblemente encontremos muchas irregularidades, ¿sí? Y en el contrato a plazo fijo, por ejemplo, está expresamente determinado que las sucesivas contrataciones mediante ese tipo de modalidad va a entenderse como un contrato por tiempo indeterminado. La jurisprudencia también lo dejó bastante claro, pero acá el convenio pareciera que va a la baja con este párrafo, con lo cual yo hago un llamado de atención para reflexionar y analizarlo. No vaya a ser cosa que nos encontremos con un trabajador que esté contratado como un colaborador extra, cuando en realidad no viene a suplir ni a abastecer un servicio puntual o una operación extraordinaria u ocasional, sino que sea habitual y permanente del giro comercial de ese establecimiento. ¿Sí? Como dijimos antes, la regulación general del 99-100 y del 68 de la 24013, 99-100 de la LST y 68 de la 24013, nos exigían ciertos requisitos que acá el convenio colectivo también los transparenta, estableciendo que estos trabajadores
serán siempre contratados por escrito con expresión de causa que justifique el régimen o mención del personal efectivo transitoriamente reemplazado según el caso. Y de nuevo volvemos sobre lo mismo, si al trabajador contratado bajo esta modalidad, sin meterse en las empresas de servicios eventuales, que podría también darse que sea contratado de esa manera, si el trabajador supuestamente viene a reemplazar a un compañero de trabajo que no está por escrito, no tiene nombre, debemos presumir que no existe. Entonces, sería una forma de fraguar una relación laboral por tiempo indeterminado. Los colaboradores extra eventos, ¿sí? Se dan, una vez más, como dijimos al principio, es una actividad, ¿sí? Que no sé si llamarlo vaivenes, pero que sí puede tener diferente intensidad en determinadas épocas del año, o no es una actividad que regularmente tenga la misma intensidad de trabajo. Con lo cual, los colaboradores extra eventos son aquellos, ¿sí? Que son contratados, ¿sí? Para insertarse dentro de esas actividades extra, que pueden ser realizaciones de eventos, congresos, exposiciones, que se intercalan con el giro ordinario del establecimiento, ¿sí? Promociones, ferias, presentaciones, el convenio colectivo en el artículo 7.6 los enuncia. Y le establece a estos trabajadores una forma de regularles el salario bastante particular o no. Y establece que si un trabajador trabaja 1 o más días con jornadas diarias de trabajo de hasta 9 horas, va a percibir el básico mensual de la categoría sobre la que está trabajando, dividido 25, ¿sí? Como el cálculo que hacemos para sacar el valor día de las vacaciones, ¿sí? Pero, ¿sí? Se le va a adicionar un 30% de dicho valor, ¿sí? Eventualmente, en el cese de la relación laboral se le va a adicionar el SAC proporcional, ¿sí? Y si el trabajador presta tareas por más de 20 días, ¿sí? Se va a abonar, bajo esta misma modalidad, se abona un día más en concepto de vacaciones proporcionales. Como dije antes, estas modalidades de contrato, de contratación, el convenio colectivo nos va a permitirle al empleador, ¿sí? Combinarlas con la extensión de la jornada laboral. Yo les dije, ojo con la modalidad de contratación, y ahora les digo, ojo con la extensión de la jornada laboral registrada, porque acá seguramente, o muy posiblemente, si hay en la relación laboral hay alguna irregularidad, muy posiblemente se encuentre también en la extensión de la jornada. No solo en este rubro, pero particularmente en este rubro, hotelero gastronómico. Yo les traje acá en esta filmina un poquito lo que es la jornada a tiempo parcial, para después poder ver particularmente el convenio colectivo como la receta. El contrato a tiempo parcial, leve el contrato de trabajo, es aquel en virtud del cual un trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual. Este es el 92 ter
la 20744. Y entonces tenemos como requisito que para ser parcial, tiene que prestar servicios durante un número de horas inferior a 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Como corolario, va a percibir una remuneración proporcional, ¿sí? Y en la última parte del artículo nos dice que si la jornada pactada supera esa proporción de 2/3, el empleador va a tener que abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. Entonces, si tenemos un trabajador que presta tareas por menos de 2/3 de la jornada habitual, va a percibir el salario proporcional a las horas trabajadas día o semana que haya laborado. El 89 de la 20744 también, ¿sí? Nos establece que no van a prestar horas suplementarias o extraordinarias, y la violación a dicho límite implica la obligación de abonar la remuneración a tiempo completo por el periodo trabajado. En el artículo 8, primera parte del convenio, ahora estamos en el convenio colectivo 389 del 04, como dijimos antes, nos iba a permitir conjugar la modalidad contractual con la extensión de la jornada, y acá se ve plasmado. Podrán establecer jornadas y tiempos de trabajo con arreglo a las distintas modalidades y extensión previstos en la normativa legal, la ley 11.544, sobre la jornada laboral, ¿sí? El decreto 16.115 del 33, la ley de contrato de trabajo, pudiendo ser de edificación mensualmente promediada en los términos establecidos en el 198 del LST, que yo acá les pongo, regula la jornada reducida. La ley 11.544, ¿sí? Que rige en esta actividad también, establece que la duración del contrato de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Entonces, la primera parte nos dice modalidad contractual, podemos conjugar la extensión de la jornada. Segunda parte, podrán indistintamente instrumentar y organizar sistemas de trabajo bajo el régimen de trabajo por equipos, ¿sí? Esquemas de turnos fijos y o rotativos, diagramas continuos, discontinuos, turnos diurnos, nocturnos, combinados, de tiempo parcial, con franco fijo y o móvil, ¿sí? Y en esta segunda parte también aclara que cuando sea, va a poder ser un esquema de un régimen de trabajo por equipos, con la condición de que el término medio de las horas de trabajo, o sea, que la duración de trabajo va a poder ser prolongada por más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con la condición de que el término medio de las horas de trabajo sobre un periodo de 3 semanas no exceda de 8 horas por día o de 48 horas semanales. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 3, inciso B de la 11.544. En todos los casos, ¿sí? Va a tener que observarse un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, y un franco semanal de 35 horas, ¿sí? Se le abre la posibilidad a las empresas, al empleador, para que con la conformidad del trabajador redistribuyan el franco semanal de 35 horas, alternando una semana un franco de 24 horas y otra semana un franco de 48 horas. Y vuelvo a resaltar, con la conformidad de los trabajadores. La jornada reducida también está regulada en el convenio, ¿sí? Y establece que se va a dar en situaciones de esquemas de semanas de 6 días laborables, ¿sí? Y en base a asignaciones de tareas diarias inferiores a las 8 horas. Entonces, una semana de trabajo de 6 días, trabajador que presta tareas por menos de 8 horas, ¿sí? Y que en este sentido
van a poder asignarse jornadas reducidas entre 7 y 4 horas de tareas. Entonces, el mínimo que tenemos es de 4 horas. Y ahora lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Sí? Tareas inferiores a las 8 horas, entre 7 y 4. En un esquema de trabajo de 6 días laborables a la semana. ¿Sí? Y en estos casos, como veíamos en el 92 ter, el jornal se va a adecuar proporcionalmente al tiempo efectivo trabajado. Yo acá les traje un poco de jurisprudencia, no la voy a leer, por supuesto, porque es bastante larga para esta charla. Vamos a ver otro fallo que también puse, ¿sí? Pero yo resalté acá los siguientes conceptos. Para ser asignado a esquemas de jornada laboral administrados sobre semanas de 6 días laborables y en base a asignaciones de tareas diarias, jornada garantizada, inferiores a las 8 horas, el jornal se va a adecuar proporcionalmente al tiempo efectivo trabajado. Y en rojo, también yo les pongo, la holgura del convenio de aplicación, en la holgura del convenio de aplicación se puede prever la posibilidad de que una relación laboral pueda adaptarse a las características propias de la explotación y a su diagramación de horarios de atención al público, que era un poquito el concepto que veníamos dejando recién. Siempre en el marco de la norma, por supuesto, permitiendo que la misma pueda enmarcarse en los distintos tipos de contrataciones posibles, tal cual acontece en el caso que nos ocupa, donde encuentro que Bogado, que era el actor, estaba vinculado al accionado por un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, cuya jornada se reducía en temporada baja y se extendía en temporada alta. Entonces, en este caso que yo les traje, vemos como un trabajador contratado por tiempo indeterminado y con prestaciones continuas, ¿sí? Pero cuya jornada laboral se extendía dependiendo la época del año y la intensidad de trabajo que tenía el establecimiento. Acá les traje otro, la jornada de trabajo del actor era a tiempo parcial, ¿sí? También surge que la jornada de trabajo del accionante alcanzaba 5 horas diarias y no media jornada, ¿sí? Que hubieran sido 4 horas diarias, de allí que resulta parcialmente atendible la queja del actor y considero que debe ajustarse la liquidación practicada en base al salario correspondiente a una jornada reducida de 5 horas en lugar de medio sueldo básico. Jornada mínima garantizada. En cuanto a la extensión de la jornada, dijimos que podía ser jornada completa, jornada reducida, y que en la jornada reducida tenía que haber un mínimo de 4 horas, ¿sí? Y el artículo 8.2 del convenio nos trae un poquito esto que llama jornada mínima garantizada. Estamos en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pero no ya de prestación continua, sino de prestación discontinua. Y el convenio nos dice que la eventualidad y o variabilidad del trabajo puede convertirse en algún porcentaje de ocupación en un trabajo constante. Era esto un poquito que transmitíamos de la intensidad, ¿sí? Que puede tener, que puede variar en esta actividad. Entonces, nos dice que se garantizará a cada trabajador así contratado, por tiempo indeterminado y de prestación discontinua, un porcentaje del salario básico mensual, más los adicionales de convenio correspondientes a la categoría, el que no podrá ser inferior al 25%. ¿Sí? Entonces, establece un piso salarial del 25% de la categoría profesional, ¿sí? Esto equivale a que el salario va a ser equivalente al porcentaje de horas trabajadas, ¿sí? Si trabaja en un porcentaje, si trabaja
por mayor cantidad de horas, al equivalente al 25% del salario, se le va a pagar ese proporcional, pero con un mínimo del 25%. Esto, si supera las horas cubiertas por el salario garantizado, se le abonará por cada hora de trabajo adicional y en exceso de la garantía, de este 25% como mínimo, el valor equivalente al salario básico mensual de la categoría de trabajador con sus adicionales convencionales, correspondientes a la jornada legal mensual completa. Y el valor hora, ¿sí?, va a ser el salario básico con adicionales dividido 200. ¿Sí? Como decíamos antes, la jornada de actividades no podrá ser inferior a las 4 horas, ¿sí? Y como decíamos que era de prestación discontinua, el empleador va a deber comunicar periódicamente al trabajador la programación semanal de actividades con un mínimo de 24 horas de anticipación y de horarios de inicio y finalización de tareas. ¿Sí? Tendrá que pasar el esquema semanal, pero bueno, para lo que tenemos que resaltar de este artículo 8.2 es el piso salarial del 25% que propone cuando estemos jugando con la extensión de la jornada. Con respecto a las horas extraordinarias, ¿sí? El convenio colectivo receta el plenario de Aloy, ¿sí? El plenario de Aloy establece que el trabajo realizado en exceso de la jornada laboral convenida por las partes, pero sin exceder el marco legal, ¿sí?, se debe pagar sin los recargos del artículo 201 del LST, que es el que nos dice que las horas suplementarias en exceso se pagan con un recargo del 50% en días de semana y un recargo del 100% en las horas trabajadas después de los sábados, en los sábados después de las 13 horas y domingos y feriados. ¿Sí? Entonces, bueno, bastante puntilloso, como para no dar lugar a muchas interpretaciones, ¿sí? El hecho de receptar el plenario, bueno, aclara situaciones que podrían ser controvertidas. Creo que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, bueno, no tengo en este momento un fallo para pasarles, pero también ha receptado en alguna oportunidad en concordancia con el plenario. ¿Sí? Yo les traje también un ejemplo para bajar un poco a la práctica esto que estamos diciendo. Un trabajador de jornada reducida con prestación de tareas de 24 horas semanales, las horas adicionales que preste en exceso de las 24 semanales pactadas y que no excedan las 48 legales, se abonan sin recargo. Y acá les podemos tener en cuenta el 92 ter, porque esto es 92 ter en su máxima expresión. Con respecto a las horas extraordinarias, el franco trabajado y no compensado con su corrimiento y otorgamiento de compensatorio genera el pago de recargos conforme el artículo 201 de la LST. Si el trabajador presta tareas... Sí. 5 minutos, Aus. Bueno, 5 minutos. Pata. Dale. Horas extraordinarias, el trabajador tiene que tener su franco semanal. Si él trabaja en su franco semanal, que puede ser un día sábado o domingo o no, o puede ser variable. Si trabaja sin compensación de franco, se deben pagar horas extras. Yo acá les pongo más adelante, veremos cómo liquidar las horas extras. No vamos a tener tiempo, pero sí les propongo que vean, Diego tiene una muy buena charla sobre liquidaciones que está buena. Acá les traigo jurisprudencia, más jurisprudencia.
para meter patas sobre lo importante, funciones y actividades. El artículo 9 nos establece cuáles son las funciones y actividades y se encarga de enumerarlas de manera enunciativa, ¿sí? Cuáles son las actividades y funciones que pueden darse dentro de, que pueden cumplir los trabajadores: mozo, mozo de salón, mozo de demostrador, conserje, recepcionista, un montón. Lo que yo les decía al principio, dinámica de categorización propuesta por el convenio, ¿sí? Cuando a nosotros nos llegue un cliente, un trabajador, ¿sí? Y tengamos que ver si está bien categorizado o no, vamos a tener que ver dos cosas. Una, cuál es la función que cumple, ¿sí? El nivel de profesionalización que requieren las tareas y el tipo de establecimiento en que se lleva a cabo. O sea, esta es la dinámica de categorización. El encuadramiento va a depender de las funciones y el nivel de profesionalización de las tareas del trabajador, ¿sí? Y el tipo de establecimiento en el que se lleva a cabo, ¿sí? El nivel de profesionalización de las tareas, ya el convenio colectivo nos los trae tabulados, y está acá, ¿sí? Niveles de profesionalización y funciones comprendidas según categoría de establecimientos. Nos trae 6 niveles para los establecimientos de alojamientos integrales, 6 niveles de profesionalización, ¿sí? Que lo vuelvo a repetir, yo después le paso el Power o lo ven desde el convenio colectivo. Establecimientos, alojamientos residenciales, 7 niveles de profesionalización. Establecimientos gastronómicos, 7 niveles de profesionalización, ¿sí? En caso de serle transitoriamente asignadas tareas propias de una función superior, tiene derecho a devengar el salario correspondiente en forma proporcional durante el lapso trabajado, ¿sí? Y acá el segundo concepto para poder encuadrar al trabajador, ¿sí? Que tiene que ver con la categoría de los establecimientos comprendidos. El convenio colectivo 389 nos trae 5 escalas, y dentro de cada escala vamos a ver distintos establecimientos con distintas categorías de establecimientos, y entonces nosotros vamos a tener que ver en qué tipo de establecimiento está prestando tareas el trabajador, ¿sí? Entonces, primero vemos las funciones y lo vamos a categorizar en alguno de esos 6 o 7 niveles, y después lo vamos a poner dentro del establecimiento en la categoría que le corresponde del establecimiento. Son 5 escalas, ¿sí? Composición del salario, esto no podemos dejar de verlo, se me acaba el tiempo, pero quiero hacer hincapié en esto. El salario básico por nivel profesional y clase y categoría de establecimiento. Y el convenio colectivo regula los adicionales de convenio. Adicional por antigüedad, a año cumplido y hasta los 2 años 1%, de los 2 hasta los 3 1%, los 3 años cumplidos y hasta los 4 el 2%, y así sucesivamente. Adicional por alimentación. Es el único adicional que el convenio lo propone como no remuneratorio. No vamos a tener tiempo, pero vamos a poder reflexionar sobre eso en alguna otra oportunidad. Sí, que equivale al 10% del salario básico convencional correspondiente al nivel profesional 1 de la escala salarial 1. Adicional por asistencia perfecta, 10%, ¿sí? Cuando no hubieran incurrido en asistencias y o tardanzas. Adicional por complemento de servicio, 12% del salario básico correspondiente a la categoría del trabajador. Adicional por zona fría, viáticos conforme al 106 de la 2744, y en establecimientos de capital o zona norte, 6% adicional. Liquidación de horas extra, en otra oportunidad, chicos, perdonen. Acá traje liquidación de horas extras, en este caso era un trabajador que prestaba tareas en horario nocturno, ¿sí? También como la propuesta de cómo contabilizar las horas nocturnas por sobre en las diurnas, y también jornada mixta. Esto da no sé si de color, pero interesante, porque en todos los establecimientos los mozos reciben propinas. Aunque algunos no lo puedan creer, el convenio las prohíbe, ¿sí? Total prohibición del personal de recibir sumas dinerarias en concepto de propinas. Y a todo evento se ataja y dice, si recibieran algo, no van a ser remunerativas, ¿sí? Yo les traigo jurisprudencia, que acá les pongo de lo más variada,
con respecto a cómo se puede llegar a entender la prohibición del convenio colectivo, ¿sí?, con la primacía de la realidad, que tiene que primar en el derecho del trabajo, ¿sí?, si el trabajador percibe propinas, y es una práctica y una costumbre usual en nuestra sociedad, de que en los establecimientos gastronómicos el trabajador percibe propinas. ¿Está tácitamente derogada esa prohibición? ¿Sí o no? Bueno, muchos entienden que sí, y que esa derogación tácita, en el marco del 113 de la LST, ¿sí?, que les propongo que lo vean, esa derogación tácita le da carácter remunerativo a las propinas que perciba el trabajador, ¿sí? Entonces, bueno, el 113 del LST lo que dice es que la posibilidad de percibir ganancias por parte del trabajador si tendrá carácter remunerativo, salvo que estuviesen prohibidas. En este caso están prohibidas, pero la práctica habitual pareciera ser que nos trae una derogación tácita, dependiendo lo que podamos interpretar. Yo entiendo que sí, y como en el marco de lo que decía Nito al principio, en virtud de los principios protectorios del derecho del trabajo, el principio de progresividad, y cómo tenemos que interpretar nosotros la ley, ¿sí?, en esta materia, saquemos nuestras conclusiones, pero yo entiendo que tenemos que ir por sobre eso, y por eso les traje jurisprudencia en ese sentido. Acá un poco esto. Les copio, dejé el link de las escalas salariales, que no tiene mucho sentido que las veamos una por una, pero ustedes fíjense, en las escalas salariales van a ver los 7 niveles de funciones, de profesionalización, y un salario básico dependiendo de cada nivel en cada establecimiento. Caso práctico no. Licencias especiales y ordinarias, bueno, las vacaciones, los trabajadores las van a devengar desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y por lo menos una vez cada 3 periodos debe poder tomarlas entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. Algo habíamos hablado con Diego sobre si esto va a la baja con respecto a la ley de contrato de trabajo. La misma ley de contrato de trabajo establece que en la época del devengamiento podría cambiar en supuestos de actividades o explotaciones que tengan su mayor intensidad en esos periodos, en el periodo estival. Cuestiones de higiene y salubridad, establece también un compromiso de confidencialidad, y acá les traigo un poquito de coyuntura, con esto cierro, Nito, perdóname. 223 bis, ¿sí?, celebrado por UTLA y FEDGA, se prorrogó el 24 del 6, ¿sí?, con vigencia desde el 1 del 6 hasta el 31 de julio, ¿sí?, el personal comprendido, imposibilitado de trabajar total o parcialmente por el cierre total o parcial de los establecimientos, el personal dispensado de su obligación de trabajar como consecuencia de alguna norma nacional, y la suma que va a percibir no remunerativa, equivalente al 75% del salario básico del mes de marzo de 2020, más el acuerdo del 2019, que es una suma fija, más el adicional de complemento de servicio, más el incremento solidario. Les dejé el link del acuerdo del 223 bis, y además de este link, yo no les puse, pero tuvimos la charla de la doctora Fabier hace unas semanas, con lo cual, para el que no la haya visto, recomiendo no su lectura, pero sí que la puedan ver, porque el 223 bis LST, nada, para mí no es polémico, pero porque tengo mi opinión fundada, contraría la funcionalidad que se le dio al 23 bis, no es la que tiene, ¿sí? Esto lo
lo dijo la doctora Fabia, no voy a perder tiempo yo acá con esto, porque ya me decidí, así que les aconsejo que miren la charla porque está muy buena. Gracias a todos y disculpen que me excedí, Mirta, en el tiempo. Muy bueno, Agustín, Bueno. muy bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy ilustrativo. Hay muchas preguntas, pero vamos a pasar a Mirta, que lo va a presentar Diego, y después, cuando terminamos, hacemos preguntas. Hay algunas que otras preguntas, y la verdad que la coyuntura despierta dudas, como dijiste vos recién, así que muchas gracias, Agustín. Diego, tu palabra. Sí, bueno, muchas gracias, Agustín. Anda pensando McDonald's si conviene o no si corresponde este convenio o no, que me parece que estuvieron ahí los chicos consultando bastante. Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Mirta Nidia Copes. Mirta tiene 30 años en la profesión, ella es abogada mediadora, también estudió con nosotros, junto con Agustín, Nito y un montón de colegas que están aquí, en la Fundación Violet Macé, el grupo 14 bis, el posgrado de Derecho Laboral. Mirta es una profesional excelente que se actualiza permanentemente, solemos vernos en los tribunales, y ella va a hablar sobre la ley 26844, ¿sí? Sobre empleada de casas particulares. Mirta, ¿cómo estás? Tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Diego, gracias Nito y al colegio por haberme invitado. Bueno, el tema que voy a tratar, les voy a compartir, discúlpenme un segundito, ahí está. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Dale. Listo. Sí. Bueno, a ver, un segundito que saco esto. Listo. Bueno, el tema que vamos a tratar es de casas particulares, está establecido en la ley 26844 del año 2013. Con anterioridad a esta ley, los empleados del servicio doméstico, perdón porque no veo nada, no sé si se está... Bueno, no sé, está yo viendo no la veo... pantalla, Sí. se está viendo el power, está perfecto el power. Está Fíjate bien. si te conectas al costado Sigo de las hablando. ventanitas para poder ver algunos 2 o 3 que te va a permitir ver a nosotros los coordinadores seguramente, y a ver. Así no te perdés si querés Bueno, ver a alguien. Te estoy viendo a vos nada más, pero bueno, sigo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, como les decía, con anterioridad a esta ley, el servicio doméstico se regía por el decreto 326 del año 56. Con la modificación, con la sanción de esta ley, los derechos de las trabajadoras y trabajadores se ampliaron muchísimo y se equipararon en muchos aspectos a la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, con el decreto 326, la indemnización por despido era medio sueldo por cada año trabajado. Y en la ley de 24 se equiparó a un sueldo por cada año trabajado. También se diferencia por los días de trabajo. En el decreto 326 tenemos que para una trabajadora estuviera comprendida dentro de este régimen, tenía que trabajar más de 4 horas diarias o más de 4 días a la semana. En cambio, con esta ley puede llegar a trabajar cualquier día o en cualquier horario. Y se aplica específicamente a las personas que trabajan sin retiro para un mismo empleador, con retiro para el mismo y único empleador, y con retiro para distintos empleadores.
A ver un segundito porque no puedo. Ahí está. Bueno, les decía que las diferencias son sustanciales del decreto con la ley, porque tengo un caso que me pasó a mí hace muchísimos años, de una trabajadora que trabajaba 8 horas diarias durante 2 días a la semana, y lo hizo durante 20 años. Cuando viene a consultar, resulta que no tenía ningún tipo de indemnización y había sido despedida, ni tampoco tenía derecho, bueno, a nada, porque no había aportes, o sea, no estaba registrada porque con el decreto eso no correspondía. En cambio, hoy tenemos que, con esta ley, perfectamente podría llegar a cobrar una indemnización. O sea, que la aplicabilidad, según el artículo 2 de esta ley, es toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. También la asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o quienes convivan en el domicilio del empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidades. En este sentido, en esta última parte hay que tener cuidado, porque si fuera cuidado terapéutico por algún motivo, ya no entraría dentro del régimen del personal de casas particulares, sino que es asistente terapéutico y es otro régimen que se aplica. Después tenemos exclusiones dentro de este estatuto. No están comprendidas las personas contratadas por personas jurídicas, en ese caso correspondería maestranza, las personas emparentadas con el dueño de la casa, parientes cercanos o no, hijos, o personas tratadas como de la casa, personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, que es lo que decíamos recién, en ese caso sería una prestación de carácter terapéutico, las personas contratadas para conducir vehículos de la casa, tampoco están comprendidas, personas que convivan en el alojamiento con el personal doméstico y que no presten servicios de igual naturaleza, y personas que además de realizar tareas domésticas presten otros servicios ajenos a la casa particular. Por ejemplo, una persona que durante la mañana hiciera las tareas domésticas y durante la tarde trabajara en la empresa del dueño de casa, o sea, en ese caso no sería personal de servicios domésticos, sino que se regiría por el régimen según lo que trabaje. Después están las personas empleadas por consorcios de propietarios, clubes de campos, barrios privados, otros sistemas de condominio, que aunque utilicen los servicios de una persona para las unidades funcionales, se rigen por otra ley, tampoco están comprendidas en este caso. Bueno, este tipo de trabajo, para los principios de interpretación y aplicación de la ley, en primer lugar establece el artículo 4 que se aplica esta ley, luego los principios de la justicia social, los principios generales del derecho del trabajo, la equidad, buena fe, en general lo mismo que en la ley de contrato de trabajo. En cuanto a la retribución del personal de casas particulares, la retribución tiene que ser individual. Si hay un grupo familiar, se lo tiene que hacer en forma individual. Por ejemplo, el caso de un casero que vive con su señora y él hace los trabajos de mantenimiento y la señora ocasionalmente los fines de semana hace la limpieza, supongamos de una quinta. En ese caso la retribución se tiene que convenir individualmente para cada uno, o sea, no pagar una sola una sola retribución para el matrimonio. Después tenemos que este contrato de trabajo tiene libertad de formas, o sea, puede ser escrito, verbal, o sea, en eso no hay ninguna especificación. Y se presume siempre que es un contrato a tiempo indeterminado. Después tenemos las categorías profesionales, que menciona el artículo 8, y les determina la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares o los convenios colectivos que se establezcan, que más abajo lo vamos a ver. Otro ítem es la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente.
Está prohibido en este tipo de trabajo el trabajo de menores de 16 años. Luego tenemos que para los adolescentes entre 16 y 18 años deben tener un certificado de aptitud física y, y la jornada de trabajo se reduce entre 16 y 18 años a 6 horas diarias y 36 horas semanales, diferente del adulto que es 8 y 48 horas semanales. También hay que tener en cuenta en el trabajo de adolescentes la terminalidad educativa, que hayan concluido su instrucción, salvo que el empleador se haga cargo de su terminación y en ese caso eso está contemplado. En ese caso podría hacerlo. Ahora, para el trabajo de los adolescentes entre 16 y 18 años sin retiros está terminantemente prohibido. Bueno, después la ley sigue hablando de los deberes y derechos de las partes. Los derechos del personal son la jornada de trabajo, que son 8 horas diarias o 48 semanales, que recién lo comentamos, un descanso semanal de 35 horas corridas, a partir del sábado a las 13 horas, después el empleador le tiene que proveer ropa y elementos de trabajo, alimentación sana y suficiente, comprende desayuno, almuerzo, cena, o sea, lo que fuera necesario. Después tienen la obligación de tener un seguro por riesgo de trabajo, y el personal con retiro para un mismo empleador, entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra, no debe haber una pausa menor a 12 horas. En cuanto a los deberes del personal, bueno, cumplir las instrucciones que se le impartan, cuidar las cosas confiadas a su vigilancia, reservas en asuntos de la casa, preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar, la vida privada e intimidad de la casa, desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración, que en esto, bueno, es muy importante el tema de que este tipo de personal tiene acceso a muchas cosas íntimas, privadas de la casa, y es importante que eso no se divulgue. Después, tenemos el personal sin retiro, que debe tener entre sus derechos un reposo diario y nocturno de 9 horas consecutivas, y diurno de 3 horas continuas, que generalmente se da entre el horario matutino y vespertino, y en ese horario también se incluye el almuerzo. Después tiene que tener una habitación amoblada e higiénica y con destino exclusivo para el personal sin retiro, ¿no es cierto? Y en el caso de que por la noche, en ese descanso que estamos diciendo de 9 horas consecutivas, se interrumpiere o se lo necesitara, esas horas deben ser luego compensadas. En cuanto a la documentación del empleado, debe tener una libreta de trabajo, libreta sanitaria, y después hay una registración, un sistema de registro simplificado que está a cargo del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, de este tipo de trabajo. Por otro lado tenemos la remuneración. La remuneración tiene un salario mínimo que está establecido por la Comisión Nacional de Trabajadores de Casas Particulares, o bien por el convenio colectivo si se mejorara. Y ese salario, en cuanto al lugar, plazo y oportunidad del pago, para los que son mensualizados, se paga dentro del cuarto día hábil, en el lugar de trabajo, en efectivo y dentro del horario de trabajo. Salvo acuerdo de depositárselo en un cheque o depositárselo en la cuenta del trabajador. Y si fuera por jornal o por hora, cuando termina la jornada, es el pago. En cuanto a los recibos, tenemos la formalidad que sea de doble ejemplar, uno para el empleador, otro para el empleado. En cuanto al contenido, los mismos que establece que para la ley de contrato de trabajo: nombre, domicilio, quit, domicilio del empleador en general, quit, el importe del salario, las retenciones, bueno,
tiene que ser completo como cualquier otro recibo. No puede contener renuncias de ninguna manera, ni tampoco se puede firmar en blanco. Si eso se viola, el recibo es nulo. Y después tenemos, también tiene que estar figurando en la remuneración, en los recibos, las horas extras. Las horas extras y el sueldo anual complementario cuando corresponda, que en ese sentido es igual que en la ley de contrato de trabajo. Las horas extras después, los sábados después de las 13 y el sueldo anual complementario al principio y a mediados de año. Bueno, en cuanto a las licencias, tenemos las vacaciones, que la licencia ordinaria también es similar a la ley de contrato de trabajo, si tiene menos de 5 años, más de 6 meses, y menos de 5 años 14 días, entre 5 y 10 años 21 días, entre 28 y 35 días según la antigüedad que tuviera. Si tiene menos de 6 meses, será un día por cada 20 trabajados. Estas vacaciones, la época de otorgamiento es entre el 1 y el 30 de marzo, y el empleador lo debe preavisar con 20 días de anticipación al empleado. Las vacaciones se pagan, obviamente, antes de que el empleado se la tome, y hay un caso especial, en el caso de los empleados sin retiro, que viven en el domicilio del empleador, que además de las vacaciones, se sustituye la habitación y manutención a cargo del empleador por su equivalente en dinero, que nunca es menor al 30% del salario diario en 2 casos. En el caso que el trabajador decida ausentarse, pasar las vacaciones en algún otro lugar, y en el caso de que el empleador decida que el empleado no permanezca en su lugar de trabajo. Entonces, en ese caso, corresponde el pago de ese plus. Bueno, después tenemos los accidentes y enfermedades inculpables. Los plazos, los avisos son iguales que en la ley de contrato de trabajo. El empleado debe dar aviso al empleador en la primera oportunidad que tenga, salvo casos de fuerza mayor. Tienen una licencia paga por enfermedad de 3 meses o 6 meses según la antigüedad sea mayor o menor a 5 años. Y después tenemos el caso del artículo 35, que habla de las enfermedades infectocontagiosas, que me trajo que me recuerda que es una ley del año 2013, pero que perfectamente se puede aplicar a la situación actual en que estamos lidiando con el COVID, ¿no? Que dice, en caso de enfermedad infectocontagiosa de la empleada o del empleador o de algún integrante del grupo conviviente de cualquiera de las partes, que conforme acreditación médica amerite el apartamiento temporario de la empleada o de su grupo conviviente a fin de evitar riesgos a la salud de los mismos, o del empleador o de los integrantes de su grupo familiar, se deberán adoptar las medidas necesarias para conjurar dichos riesgos, las que estarán a cargo del empleador. Lo aquí estipulado no será de aplicación cuando el cuidado de enfermos sea objeto de la contratación de la empleada, claro, salvo esa excepción. Pero se me ocurre que en este caso, en esta época en que estamos viviendo, en el que el COVID, la empleada, por ejemplo, se lo podría contagiar en el viaje, en el colectivo, en el tren, podría pasar como un accidente in itinere, o bien en la casa del empleador, si alguno de los miembros de la familia lo tuviera. Acá dice, estarán a cargo del empleador, pero si la empleada está registrada y tiene su obra social, tiene su ART, que es lo que esta ley también implementó para los trabajadores del servicio doméstico, hoy bien lo pueden hacer la denuncia en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y estarían cubiertos. Bueno, después abajo hay un punto que es remuneración, que obviamente mientras tengan la licencia van a seguir percibiendo la remuneración. Después hay otras licencias especiales, que también similares a la ley de contrato de trabajo. Por nacimiento de 2 días, por maternidad igual a la ley de contrato de trabajo, que son 45 días antes del
del nacimiento de su hijo y 45 días después, que puede acumularlas después de haber tenido, después del parto, pero nunca se puede tomar menos de 30 días antes del parto. Y si tuviera un nacimiento a pretérmino, toda la licencia de los 90 días se acumularían para después del parto. Después tenemos una licencia por matrimonio de 10 días, por fallecimiento del cónyuge, hijos o padres 3 días, por fallecimiento del hermano, para rendir examen, 2 días corridos, con un máximo de 10 por año. En eso es igual que la ley de contrato de trabajo, pero siempre que tengan un mínimo de trabajo semanal de 16 horas. Si no, va a ser en proporción. Bueno, en cuanto a la protección de la maternidad y el matrimonio, el personal de casas particulares goza de estabilidad, como la ley de contrato de trabajo, la prohibición de trabajar en ese periodo que comenté recién de los 90 días, y la conservación de su empleo. Ahora, en caso de despido, hay una presunción, tanto en el embarazo como en el matrimonio, de que el despido obedece a esas razones, embarazo o matrimonio. En el caso del embarazo, si el despido se produce 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después del parto. Y en el caso del matrimonio, 3 meses antes o 6 meses después, y siempre y cuando haya sido comunicado fehacientemente por la empleada al empleador. Después tenemos también el contrato de trabajo y el periodo de prueba. En el caso del personal sin retiro, tenemos que el periodo de prueba es de 30 días. Y en el personal con retiro, de 15 días. Ahora, para este personal que preste servicio por horas, ese periodo de prueba no se puede extender por más de 3 meses. Sí, 3 meses. Y en cualquier momento, en ese periodo, cualquiera de las partes puede finalizar la relación laboral sin expresar causa y sin generar derecho a indemnización. Tampoco se puede contratar a un mismo empleado, más de una vez, utilizando el periodo de prueba. Eso es por única vez. Después tenemos las causales de extinción del contrato de trabajo, que serían por mutuo acuerdo entre empleado y empleador, pero eso se debe formalizar ante la autoridad judicial o administrativa, o sea, en el ministerio o en el juzgado. Por renuncia del trabajador, que se formaliza mediante telegrama, carta documento, personalmente, también ante la autoridad administrativa o judicial. Que lo más común es el telegrama, ¿no es cierto? Por muerte de la empleada, que en ese caso, si la empleada o empleado fallece, los causavientes, acreditando el vínculo obviamente, tienen derecho a una indemnización equivalente al 50% de lo que le hubiera correspondido en caso de despido. Otra situación es la jubilación de la empleada, que en este caso la ley remite directamente a lo dispuesto en el artículo 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, el empleador puede intimarlo una vez que llegue la edad para jubilarse, a que se jubile, entregándole todas las certificaciones y lo que corresponda para su jubilación, y el empleado tiene el plazo de hasta 1 año para realizar los trámites. Y si no lo hiciera, lo que ocurre es que el empleador puede dejarlo sin trabajo, sin derecho a indemnización. Otro caso es que el trabajador, ya jubilado, vuelva a trabajar. Lo puede hacer perfectamente, y en caso de despido también tiene derecho a indemnización, pero hay que tener en cuenta que no se computa, la antigüedad se computa luego de la jubilación, o sea, no se computa el tiempo anterior. Bueno, por muerte del empleador es otra de las causales,
que en ese caso corresponde la indemnización de un 50% de lo que hubiera correspondido en caso de despido, para el empleador, para la trabajadora, digo, perdón, salvo que el empleador, luego de su fallecimiento, el trabajador haya continuado por un periodo mayor a 30 días. En ese caso se considera que la relación laboral continúa. Y bueno, es muerte del empleador y muerte de la persona también, otra causal, cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la contratación. En ese caso, en estos casos tiene derecho el trabajador a una indemnización del 50% de la prevista en el caso de despido. Bueno, otras causales son el despido directo por el empleador sin expresión de causa o sin justificación, por denuncia del contrato de trabajo con justa causa, ya efectuada por el empleador o el trabajador, por abandono de trabajo, que en ese caso se debe intimar previamente al trabajador, y en caso de que no concurra, se considera abandono de trabajo. Y por último, la incapacitación física o mental permanente y definitiva supongamos que sea del trabajador. En ese caso corresponde a una indemnización como si fuera un despido. Bueno, acá es un poquito, sí, lo que ya lo había dicho, el tema de la indemnización especial por despido por embarazo o por matrimonio. Así que lo vamos a pasar. Bueno, después tenemos la obligación del preaviso. El preaviso dado por el empleador es de 10 días cuando la antigüedad en el servicio fuera inferior a un año y de 30 días cuando fuere superior. En esto se diferencia con la ley de contrato de trabajo. Y por la empleada, 10 días. Ahora, cuando el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera insuficiente, además de la indemnización por despido, debe abonar la indemnización por preaviso. Además, en los casos de que efectivamente le diera el preaviso al trabajador, el trabajador tiene derecho a tener algunas horas durante ese tiempo de preaviso para buscar un nuevo trabajo. En el caso de los trabajadores sin retiro, si son despedidos, tiene un plazo máximo de 5 días de desocupar y entregar en perfectas condiciones el inmueble, el lugar que se le hubiera dado, y asimismo si viviera con su familia, lo tiene que dejar. Bueno, acá tenemos la indemnización por antigüedad, que es un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, que se da en el caso del despido directo, indirecto, también se puede dar. Y en el caso de que el trabajador no estuviera registrado, hay un agravamiento por esa deficiencia, o ya sea que no esté registrado o que la registración sea deficiente, que lo establece el artículo 50, que es la duplicación de la indemnización por despido. Bueno, después tenemos el régimen procesal. En la provincia, que es diferente en la provincia de Buenos Aires y en Capital. En la provincia de Buenos Aires, un juicio por despido, este trámite se hace entre los tribunales de trabajo, y en Cava tenemos un tribunal especial, que es el Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares, con una modalidad especial también en cuanto a cómo se lleva a cabo. Para comenzar el trámite, uno se debe presentar en el tribunal, hay una instancia conciliatoria previa al juicio, en que el conciliador tiene 10 días para resolver. Si no se concilia, si no hay acuerdo conciliatorio, el trabajador está en condiciones de iniciar el juicio. Si hubiera un acuerdo conciliatorio, el tribunal de casas particulares, si se dan todas las condiciones, lo homologa,
Y si hay un cumplimiento, se termina ahí todo. Si hay un incumplimiento y hay que ejecutar el convenio, se puede reclamar incluso una multa de hasta el 30% del acuerdo al que se haya llegado por el incumplimiento efectuado. O sea que es lo que se pactó más un 30% más, que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en el Tribunal de Casas Particulares es obligatorio el patrocinio letrado. Para actuar el abogado lo puede hacer mediante simple acta poder que se otorga en el mismo tribunal, y es tanto para el empleador como para el trabajador. Al empleador lo único que no puede suplir ese acta poder es para el tema de las posiciones. Si no, lo puede realizar ahí, el abogado puede representarlo. Y no se admite la figura del gestor del artículo 48. Bueno, para iniciar el trámite se presenta la demanda, vuelven a tener una audiencia de conciliación. En ese caso, si se concilia, se termina ahí; si no se concilia, hay que contestar la demanda y ofrecer las pruebas a ambas partes. Luego de terminado todo el periodo probatorio, siempre hay que tener en cuenta que en cualquier momento el juez puede llamar a una audiencia o se puede conciliar, igual que en cualquier otro tipo de despido. Bueno, luego de la prueba hay una resolución definitiva, una sentencia, que puede ser apelada en el término de 6 días por recurso fundado. Eso se manda dentro de los 3 días a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y allí se sortea un juzgado nacional, laboral, en el cual va a tramitar la apelación, que también va a fijar previamente una nueva audiencia de conciliación. Y no solo en estos casos de la apelación va al a los juzgados de trabajo, sino también en el caso de incumplimiento de un convenio. También la ejecución tramita por ante los juzgados laborales, no por el Tribunal de Casas Particulares. Bueno, otras cosas a tener en cuenta, bueno, lo que dije recién, la multa del 30% en caso de cumplimiento del acuerdo, que está en el artículo 53, la prescripción en el caso de los empleados de servicio doméstico es de 2 años para iniciar las acciones. Si realizan, supongamos en este caso en provincia, un reclamo ante la autoridad administrativa, en el Ministerio de Trabajo, eso tiene un efecto interruptivo a esos 2 años que mencioné recién. También hay que tener en cuenta que no se aplica la Ley Nacional de Empleo, no se aplica la Ley 25.323, que incrementan las indemnizaciones en caso de no estar debidamente registrado, porque acá tenemos el artículo 50 que duplica la indemnización en caso de deficiente registración o falta de registración. Y tampoco se aplica la Ley 25.345. Entiendo que se refiere a las multas, porque en el caso de que saliera una sentencia en la cual se comprobó que hubo una relación laboral no registrada o deficientemente registrada, el juez tiene la obligación de realizar un oficio, un testimonio, y enviarlo a la AFIP para que se hagan las ejecuciones por la falta de aportes. O sea que entiendo que se refiere nada más que a la multa. Después tenemos que sí se aplica la ley de riesgo del trabajo, las leyes 24.557, la 26.773, porque los empleados de casas particulares deben tener una RT. Bueno, acá en estas filminas les dejé, por si les interesa, el procedimiento en caso de acuerdos espontáneos, reclamos contradictorios, para tenerlo todo en un solo lugar, pero es más o menos lo que expliqué recién. Después, también hay una mesa de entradas virtual del Tribunal de Casas Particulares por el tema del COVID, de la cuarentena, y el trámite hoy actualmente se hace
totalmente en forma virtual. También tenemos, por el tema del COVID, que la Comisión Nacional de Trabajos de Casas Particulares determinó un aumento en los salarios mínimos del 10% para el personal doméstico, que ya se aplicó un 5% a partir de marzo y un 5% acumulativo a partir de mayo. Bueno, después también puse acá el valor de la hora de trabajo para el personal con retiro, sin retiro, el salario mensual, y todo esto lo fija la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, que está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Y bueno, también te los dejamos en la filmina, porque eso va variando y por ahí no tiene sentido establecer todos los... Acá tenemos las categorías y sueldos básicos mínimos a partir de mayo del 2020, para el caso del supervisor, personal para tareas específicas como cocineros, para los caseros, cuidadores de personas, el personal para tareas generales, o sea, acá está establecido a mayo de este año. Finalmente, un tema que lo incluí porque hubo algunas dudas, algunas preguntas, el tema de las niñeras, que está dentro, el salario está dentro de la escala salarial del personal auxiliar de casas particulares, y está comprendida dentro de la categoría asistencia y cuidados de personas. Bueno, muchas gracias. No sé, Nito, si me apuré un poquito por el tema del tiempo, o si estamos bien. No. Bárbaro, Mirta. La verdad, espectacular. Bueno, muchas gracias. Hay una serie de preguntas. No sé si está Agustín también. Sí. A ver si podemos empezar con algunas preguntitas, ¿pueden ser? Pregunta a un colega si McDonald's, Agustín, digamos, pertenece al convenio del 389 de gastronómicos. Diego, bueno, no, con respecto a McDonald's, me escucha bien. El convenio colectivo aplicable es como dijo el colega Vilelo, mi saludo, es el 329. Perfecto. Bien. Bueno, espera que estamos viendo a ver si las preguntas. Se escucha perfecto. Melina dice, para Agustín, las categorías entonces dependen de la categoría de establecimiento. Dice, me interrumpieron justo. Es un tema complejo, las categorías con los hoteles, no sé cómo podrás vos, así someramente, al margen de tu excelente exposición que diste, ¿no? Por supuesto. Gracias. Yo ahí les mandé el PowerPoint al chat del Zoom. Ahí lo van a poder ver bien con tiempo. En realidad no solo depende de la categoría del establecimiento, sino como comenté también en la exposición, va a depender de la función del trabajador dentro del establecimiento y también va a depender de cada establecimiento. Hay establecimientos, digamos, que tienen distintas categorías, ¿sí? De acuerdo al establecimiento que sea. Si ustedes ven, entran después a los links que yo les mandé, van a ver que hay establecimientos categoría A, categoría B, categoría C. Entonces, bueno, la dinámica del convenio, de acuerdo a que hay diferentes tipos de establecimientos, no es, por ejemplo, como en el convenio colectivo que dio usted, doctor Souto,
hace unas semanas el 130 al 75, acá los establecimientos están diferenciados, ¿sí? Entonces vamos a tener que ubicar, primero vamos a tener que encuadrar cuál es la tarea que presta el trabajador, ubicarla dentro del nivel de profesionalización, dentro de la categoría del trabajador, para después, como dije yo, ilustrativamente, ponerlo adentro del establecimiento y de la categoría que corresponde. Entonces, funciona como un tándem. Bárbaro. Te quiero hacer una preguntita, Agus. Por ejemplo, las horas extras que vos comentabas allí, se integran en base a la sumatoria, digamos, del salario básico más, creo que un 32%, ¿no? Más los adicionales, y a eso se le divide por 200, y de ahí extraemos el 50 y el 100, o no se integra eso. Pregunta con trampa, Sí. Por supuesto, ¿no? ¿Para qué te buscas? Pregunta con trampa porque sabés la respuesta. Sí, para las horas extra tenemos que tomar el básico con los adicionales de convenio. Sí, que en este caso eran el adicional por antigüedad, por asistencia perfecta, y ahí yo hice una salvedad con respecto al vale por alimentación, que el convenio le da carácter no remunerativo, pero no podemos olvidar Pérez con Disco, de la Corte, que le da carácter, en realidad declara la inconstitucionalidad del 103, inciso C, después fue derogado, pero bueno, y con respecto a las propinas, vamos a encontrar, como decía un poco en la exposición, vamos a encontrar la biblioteca dividida sobre si es remuneratorio o no. Pero bueno, me parece que en línea, una vez más, con lo que decía Nito, con lo que se pregona desde el instituto, hay que animarse y bueno, peticionarlo. Agustín, perdóname que intervenga, me parece fundamental eso, pedirlo. Ahí pude ver muy por arriba de la jurisprudencia, no sé si era la sala 8 o 7, pero que hablaba de que existía una especie de desuetudo de esa prohibición. Es decir, que el uso y costumbre ha ido tan en contra de esa prohibición que se lo tiene que considerar y se lo tiene que considerar como remunerativo por Pérez con Disco, como decimos. Pero hay que plantearlo, hay que animarse, hay que hacer todo el razonamiento de Pérez con Disco de la Corte Suprema, léanlo, fíjense, porque es maravilloso. Todo lo que percibe el trabajador en ocasión del trabajo es remunerativo. Todo, sea de donde venga. Y la propina al revés. Uno se siente, es algo tan usual en Argentina y tan cómodo, tan común, que hasta al revés podría decirse que se ve con mala cara cuando no se deja propina. Entonces, me parece que es un tema para plantearlo en esos términos, Agustín. Sí, ese es digamos, el análisis que yo hago. Creo que la mención que vos hacés, creo que la hace el doctor Arias Piver, que manifiesta un poco esto de tácitamente la prohibición está derogada. Si el empleador no lo impide, por ahí no lo avala, pero o no lo permite, pero lo tolera. Y ya el hecho de tolerarlo habilita concederle un carácter remunerativo. Bárbaro, Agustín, muchas gracias. Aparte no nos olvidemos del artículo 1 del convenio 95 de la UIT, ¿no? Que toda remuneración, digamos, bueno, todo lo que percibe una persona es remuneración. Bueno, Mirta, dice prohibición personal que realiza atención a una persona discapacitada. El colega dice qué convenio se aplicaría, o digamos, calculo que quisiera decir si la ley 26844 contempla, digamos, en algún artículo a una persona que asiste a una persona discapacitada. No, la ley, las personas que asisten, que tienen cuidados terapéuticos, está la figura del asistente terapéutico y no está comprendida dentro de este estatuto. Perfecto. Sí, les adelanto, colegas, que
en 2 o 3 martes la doctora Sandra Ponce va a dar precisamente el convenio sobre asistentes terapéuticos. Claro, es específico el convenio. Sí. Mariana Bayoni dice, con respecto a este convenio, tengo un despido, realicé intercambio pidiendo reincorporación, ya que existe la previsión de despedir. Termino el intercambio pidiendo los certificados y demás antes de demandar. ¿Está funcionando el tribunal doméstico? Pregunta. Vi en otros colegas también el tema de, y como tal cual vos precisamente decías, que lo único que rige como sanción, digamos, combinatoria es el artículo 50, que es la duplicación de lo que sería el artículo 1 de la 25.323, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 80, uno peticiona el artículo 80, no lo peticiona, no hay indemnización por ello. La ley dice que no está comprendida el tema del artículo 80. Por eso yo entiendo que no se puede reclamar esos 3 salarios en caso de que no se le entregue la certificación de servicios. Pero sí, en el caso de que exista una sentencia, el juez está obligado a librar oficio a la FIP y para que se puedan ejecutar las deudas que hubiere por falta de aportes previsionales de ese trabajador. Bien. Me pareció muy interesante también lo que pregunta Elena, que dice, si bien no se aplica la normativa de la 24013, como muy bien vos dijiste, en caso de intimar por regularización de la relación, ¿por cuánto tiempo se debe intimar? Ella pregunta, ¿30 días? Entiendo que los 30 días es para la Ley Nacional de Empleo. Yo particularmente cuando intimo en el primer telegrama, que se intima siempre dentro de las 48 horas, o sea, eso no quita pero no hay un plazo de 30 días como la ley de empleo. Claro, acá podríamos, creo yo, por ahí tomar prestado el artículo 57 de la LCT, sabiendo que además nunca se puede intimar por menos de 48 horas, pero ya a partir de 48 horas, intimo por el plazo de 48 horas, a la registración y a los pagos y demás, ¿no? En relación a las horas extras y demás, esto no tiene antigüedad, ¿verdad? Este convenio, lo hablamos anteriormente, no hay un ítem que, por ejemplo, como el de Agustín, que tiene rubro por antigüedad, o el de comercio. En casas particulares no hay un ítem de antigüedad, ¿verdad? No especifica nada sobre el plus sobre antigüedad. No habla de eso. Perfecto. O sea que entiendo que no lo va. Ahí está. Acá el doctor Galeazzi, veo que hizo una pregunta medio rebuscada. Dice, para vos, Mirta, ¿podría el trabajador sin retiro tomarse vacaciones en el domicilio de trabajo? Bueno, la ley sería extensión de tarea, pero con riesgos de la licencia vacacional. No, era lo que la ley específicamente dice, que hay 2 supuestos en la que no se lo podría tomar. Bueno, uno es que el mismo trabajador quiera tomárselo en otro lugar, que en ese caso hay ese plus del 30% de su salario diario que se le debe abonar para que también, aparte de las vacaciones, tenga donde parar, ¿no es cierto? Y otro es el caso en que si el empleador decide que ese trabajador no se tome las vacaciones y se quede en su casa, le abona ese 30% y se lo puede solicitar perfectamente. Perfecto. Está en la ley. Bueno, claro. Bien. Bueno, creo que hay muchísimas preguntas. Por supuesto, ustedes van a dejar el power y en todo caso, cualquier colega que quiera hacerle alguna consulta por mail se las puede efectuar. Bueno, la verdad que excelente. Les agradecemos el director. Y bueno, yo también, por supuesto, su participación, sé de su esfuerzo, sé que estuvieron preparando el Power, nos fueron consultando, así que la verdad que yo estoy muy contento, muy orgulloso de integrar este grupo hermoso que estamos armando permanentemente. Así que les agradezco a todos, los colegas, y bueno, los esperaremos el martes próximo en la charla que van a dar la doctora Mercedes Rizzo Patrón sobre la ley 2250, y el doctor Sergio Lois acerca del convenio de camionero, el 4089. No sé si quieren despedirse, quieren decir algunas palabras. Bueno, yo muchas gracias a todos. Disculpen, nunca di una charla, es mi primera vez, así que a lo mejor estuve un poco nerviosa o fui muy rápido, pero bueno, gracias a todos por escucharnos. ¿A vos?
Bueno, me despido, les agradezco nuevamente al Instituto, a Nito, a vos, a Mirta, por el lugar, y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias también a las colaboradoras, que gracias a ellas, a Claudia Fangone y a Ana Arnadillo, que bueno, gracias a ella también pudimos hacer esto posible. Gracias también a todos ustedes, y bueno, ojalá nos puedan seguir acompañando. Nos vemos prontamente. Chao. Nos vemos.